Bueno, Martín de Michelis dejó de ser el entrenador de River, como todos lo sabemos, en estas últimas horas. Su reemplazante va a ser Marcelo Gallardo y lo que venimos a hacer acá es hacer un análisis y un repaso de todo el ciclo de Michelis en River. Este año y medio de Michelis como entrenador de River, su ingreso, sus mejores partidos, sus peores partidos obviamente, declaraciones, el tema del off, todas las eliminaciones de Michelis, los títulos obtenidos, los refuerzos, todo lo gastado en refuerzos, los jugadores que se fueron, las polémicas, las virtudes, todo, absolutamente todo el ciclo de Michelis en tan solo un video acá para hacer un repaso y un análisis de qué fueron las razones o por qué de Michelis termina saliendo de River tras un año y medio en el cargo. Cada uno tendrá su opinión obviamente y me gustaría que después de ver todo el análisis del ciclo de Michelis en este video, comentes abajo en los comentarios qué te parece, si es justo o no que de Michelis se vaya y que lo terminen echando de River, o si bueno, tendría que seguir estando siendo el DT del Millonario. Así que bueno, vamos paso por paso mostrando el ciclo de Martín de Michelis como entrenador de River. Martín de Michelis fue presentado como nuevo entrenador de River el 16 de noviembre de 2022 con la difícil misión de continuar el proyecto de Marcelo Gallardo y además de ser el técnico quien se ocupe de la transición del mejor entrenador de la historia de River. En su primer conferencia de prensa hablaba de idioma riverplatense y cómo este lo iba a respetar durante su ciclo como entrenador de River, lo que veríamos en un principio y con el correr del tiempo se iba a ir desgastando. Llegaba el primer mercado de pases para Martín de Michelis en enero de 2023, en donde tendría distintos refuerzos como Nacho Fernández por 3 millones de dólares, Salomón Rondón, quien venía libre de la Premier League, Enzo Díaz, 2.5 millones proveniente de Talleres, y Matías Craneviter, que venía desde México por 4 millones de dólares, cuando en 6 meses se le vencía el contrato y quedaba como jugador libre. Si bien el técnico dijo que no se iba a ir nadie en ese periodo de River para evaluar a todos de la misma manera, salieron de River Felipe Peña Viafore a préstamo a Arsenal, López Muñoz a préstamo a Godoy Cruz y por último Juanfer Quintero no renovó su contrato en el Millonario por aquel entonces. El debut oficial de Martín de Michelis como entrenador de River se dio el 28 de enero de 2023 en una victoria 2-0 contra Central Córdoba en Santiago del Estero con los goles de Nacho Fernández y Solari, por lo que River arrancaba con el pie derecho el ciclo de Martín de Michelis, que iba a tener distintos partidos turbulentos desde las primeras fechas de aquel campeonato, derrotas de local y de visitante, partidos en donde su equipo no convencía hasta llegar al 11 de marzo de 2023 en el punto de partida cuando River le ganó 3-0 a Godoy Cruz en el Monumental y aparentemente de Michelis encontraba el equipo que posteriormente iba a salir campeón de aquel torneo. Armani, Casco como lateral por la derecha, González Pires y Pablo Díaz la dupla central, Enzo Díaz en el lateral izquierdo, Aliendro, Enzo Pérez de la Cruz, Paradela, quien después sería reemplazado por Barco, Ignacio Fernández en un mediocampo de 5 volantes, lo cual iba a ser el sello de aquel River campeón, y Lucas Beltrán como único punta, quien se ganaba el puesto ante la presencia de Salomón Rondón y de Miguel Borja. Siguiendo su andar positivo en el torneo, River debutaba en la Copa el 4 de abril de 2023 contra Die Strongest en una derrota 3-1 en la altura, donde De Michelis optó por que su equipo tenga la pelota y salga de abajo con pelota dominada, lo cual generó muchos errores en salida y que River empiece con el pie izquierdo en la Copa Libertadores, perdiendo aquel encuentro contra Die Strongest, lo cual sería un fiel reflejo de su equipo de visitante en aquella Libertadores en donde no lograría ganar ningún partido. Tiempo más adelante, el 2 de mayo de 2023, River recibe seguramente la derrota más dura del ciclo de Michelis, 5-1 contra Fluminense, en un primer tiempo donde River se plantó en Brasil, igualaba 1-1, parecía que tenía bastante controlado el encuentro, pero decisiones tácticas de su entrenador rompieron la defensa de River, dejando una línea de 3 con Herrera, González Pires y Casco. Con la posterior expulsión de González Pires, River sufrió una goleada durísima en Brasil con un esquema muy raro de 3 centrales, 2 siendo laterales, y el técnico de a poco empezaba a dar señales de su raro manejo ante situaciones adversas. Prontamente tenía revancha el 7 de mayo en el Superclásico, el primer Superclásico del ciclo de Michelis. River le ganaba a Boca 1-0 con el gol agónico de penal de Miguel Borja en el último minuto. Posteriormente la pelea entre los jugadores de River y de Boca, un River que fue superior al Xeneize aquella tarde-noche, que no pateó al arco, se llevaba un merecido triunfo que traerían declaraciones sobradas de Michelis después de ganar, quien se paseó
por varios medios de comunicación, de tele y de la radio, luego de haberle ganado a Boca y que su equipo por aquel entonces esté como puntero del campeonato. Quedó grabada esa frase hacia Nicolás Figal, quien había llamado gallinero al estadio de River, y De Micheli diciéndole que fue una falta de respeto al Monumental y entre otras cosas meando al central de Boca tras haber ganado el clásico. El último partido de la fase de grupos como visitante fue el 25 de mayo contra Sporting Cristal en Perú. River igualó 1-1 en un partido que tranquilamente podría haber perdido, pero se igualó en el último minuto con el gol agónico de Aliendro. River no ganó de visitante en toda la fase de grupos, lo cual lo complicaba muchísimo a falta de 2 fechas para pasar a octavos de final, y el 7 de junio tenían una muestra de carácter contra Fluminense, quien iba a ser posteriormente campeón de esa Copa Libertadores. River le ganó 2-0 en el Estadio Monumental, pasando por arriba al equipo brasileño que en ningún momento tuvo chances de ganar el partido, y River con bajas sensibles como las de Paulo Díaz y Enzo Pérez, logrando sacar adelante un encuentro durísimo, necesario para clasificar y dando una muestra de carácter, siendo para mi gusto el mejor partido de todo el ciclo de Michelis, por el contexto, por el rival y por lo que se estaba jugando. Seguía desfilando en el torneo, ganando casi todos los partidos, salvo de visitante, que todo esto se camuflaba porque River iba puntero, pero era notorio que había un nivel muy bajo de visitante con respecto a lo que hacía el equipo de local. Llegando al 15 de julio de aquel año, River salía campeón de la Liga Argentina, ganándole 3-1 a Estudiantes en el Monumental, varias fechas antes de que termine el torneo, dando clara muestra de que por aquel entonces era el mejor equipo del fútbol argentino. Los hinchas se ilusionaban con que el equipo campeón logre seguir con ese andar en la Copa Libertadores. Todo iba a decader después de esa noche contra Estudiantes, iban a empezar las malas en el ciclo y no iba a remontar hasta que termine. Tan solo unos días después, River era eliminado de la Copa Argentina contra Talleres muy prontamente, 1-0 contra el equipo cordobés. River perdía un partido muy feo, casi sin patear al arco durante los 90 minutos, y se encontraba con una derrota sorpresiva, la primera eliminación de Martín de Michelis como técnico de River, excusado en la resaca del plantel por haber salido campeón unos días antes. En lo que fue el último partido del primer semestre de Martín de Michelis como entrenador de River, saliendo campeón de la Liga, habiendo ganado el clásico y pasando a octavos de final de la Copa Libertadores y quedando eliminado con Talleres en la Copa Argentina. Días más tarde se iba a dar la famosa declaración del jet estrés, con lo cual Martín de Michelis quiso explicar el bajo nivel de River en la Copa Argentina, dando a entender que sus jugadores habían viajado mucho durante el primer semestre y estaban estresados por ese motivo. Arrancaba el segundo semestre de 2023 con muchísima ilusión y River, un equipo campeón que se reforzaba pensando en los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Inter de Porto Alegre. Llegaban a River Ramiro Funes Mori de forma libre, Gonzalo Martínez también libre, Manuel Lanzini, que terminaba su contrato en el West Ham de la Premier League y causaba muchísima ilusión en los hinchas la vuelta de Manuel Lanzini, Sebastián Boselli a cambio de 4 millones de dólares y Facundo Colidio en disputa con Boca, que también venía a River a cambio de 5 millones de dólares. Durante todo el mes de agosto de aquel año se iban a ir y venir jugadores de River, como fue el caso de Robert Rojas, que se fue al Vasco da Gama, Elías Gómez, que terminó en Vélez, José Paradela, quien arrancó como titular, perdió consideración a tal punto que se fue de River al Necaxa de México, Franco Alfonso se iba a préstamo a Huracán y Lucas Beltrán, después de la serie con el Inter, se iba a ir vendido a la Fiorentina de Italia. Previo al duelo de ida de los octavos de final contra el Inter, De Michelis declaraba que el nivel bajo de Rondón se debía a que estaba viviendo en Nordelta y que le costaba aproximadamente media hora entrar y salir del barrio privado cada vez que iba y volvía a entrenar. Y también que a él mismo le costó la adaptación nuevamente a la Argentina, entre otras cosas porque tardaron mucho en instalarle una televisión. Lo que quiso ser una defensa hacia Rondón y hacia él mismo terminó siendo una frase polémica que más tarde los hinchas no se lo perdonarían. 1 de agosto de 2023, River jugaba la ida de los octavos de final contra el Inter de Porto Alegre, arrancaba perdiendo contra el equipo del Chacho Coudet, que había agarrado el equipo hace un par de días. River demostraba carácter en aquel encuentro en el Monumental, lo daba vuelta 2-1 con doblete de Solari y en aquel momento se proclamaba como uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores tras ganar un duelo durísimo en el Monumental, dándolo vuelta con un estadio que se caía y había una ilusión tremenda en aquel entonces en River. Después del partido, en las declaraciones, se dio la famosa frase de "sacalo vos a Nacho" de Michelis hacia un periodista cuando cuestionaban que Nacho Fernández venía con un nivel bajo y que Solari venía jugando muy bien y pedía pista como titular.
Increíblemente, para la vuelta de los octavos de final, De Michelis sacaba a Nacho Fernández, ponía a Solari en el equipo titular y el 8 de agosto de 2023 River perdía 2-1 con el Inter de Porto Alegre. Todo se iba a los penales y en un encuentro donde River nunca hizo pie, se sintió incómodo durante los 90 minutos, lo terminó empatando de milagro en la última con gol de Robert Rojas, perdió en penales 8-9 con un Armani que se tiraba para el otro lado en todos los penales de forma increíble. Solari se patinaba y le pegaba con las dos piernas, Robert Rojas estrellaba su remate en el travesaño y el Inter de Porto Alegre de Chacho Coudet, que había asumido, como dije, hace un par de días, le ganaba 8-9 en los penales a Martín de Michelis, eliminaba a River de los octavos de final de la Copa Libertadores por segundo año consecutivo y se daba la segunda eliminación de Michelis como técnico de River y además su primer derrota en penales, lo cual iba a ser una marca durísima en su ciclo como entrenador. Días más tarde se iba a dar el famoso off con periodistas, en donde Martín de Michelis de forma increíble iba a reunirse con periodistas de distintos medios apuntando a los jugadores por la eliminación contra el Inter de Porto Alegre, entre ellos Milton Casco, Franco Armani, González Pires, quien dijo que tenía el nivel para el fútbol local, pero el internacional le costaba y mucho, y obviamente Enzo Pérez, el último ídolo de River, lo cual iba a ser un antes y un después de Michelis como técnico de River, iba a ser cavarse su propia tumba, básicamente. Este off con los periodistas, que es inexplicable hasta el día de hoy lo que quiso hacer el entrenador de River, se rompió totalmente la relación con el plantel, que por aquel entonces quedaba muy largo, ya que River tenía más de 30 jugadores y tenía que jugar solo una competencia, la Copa de la Liga, ante las eliminaciones de Copa Argentina y de Copa Libertadores. La mala relación entre el plantel y el cuerpo técnico se iba a ver reflejada unos días más tarde, el 2 de septiembre, contra Vélez en el Amalfitani. River perdía 2-0 en uno de los partidos más tristes de todo el ciclo de Michelis. En una noche lluviosa de Buenos Aires, River perdía 2-0 con Vélez cuando se dio por primera vez el esquema con dos extremos, Colidio por izquierda, Solari por derecha, un esquema 4-3-3 que el técnico iba a repetir varias veces durante su ciclo a partir de esta noche y en ninguna ocasión le salió bien. Increíblemente River tenía aire en el camino, ya que un mes después, el 1 de octubre de 2023, le ganaba el Superclásico a Boca 2-0 en la Bombonera contra un Boca que estaba jugando semifinales de Copa Libertadores contra el Palmeiras por aquel entonces, dos equipos de realidades muy distintas. River le ganaba a un Boca que utilizaba algunos suplentes en la Bombonera, lo que parecía que iba a ser un antes y un después y posiblemente un nuevo comienzo para De Michelis como técnico de River y un posible rebote. Nada más alejado de la realidad. Fue un hecho aislado de Michelis como técnico de River ganar el Superclásico en la Bombonera, ya que su relación con el plantel y con el hincha de River iba cada vez peor. River seguía a su andar en aquella Copa de la Liga hasta llegar al 9 de diciembre de 2023, sí, esa fecha tan especial para el hincha de River, en donde el Millonario iba a empatar 0-0 contra Rosario Central en las semifinales. Todo se iba a los penales y River perdía 2-0 en la tanda de penales, sí. El Millonario errando todos los penales que patearon, 4 exactamente, River no metía ninguno, Central ganaba 2-0 en los penales, lo eliminaba a River y jugaba la final contra Platense, una Copa de la Liga totalmente accesible para el Millonario. La tercera eliminación de Martín de Michelis como técnico de River, la segunda por penales y claramente se venía a pique su relación con el hincha y con el plantel en los momentos más duros que tuvo que pasar en ese fin de año turbulento que se iba a poner peor, ya que días más tarde Rondón se iba de River, lo dejaba tirado a su amigo Martín de Michelis, quien lo había traído a comienzos de año, excusado en que no pudo adaptarse a la Argentina y a River, y todo esto agravado mucho más, ya que de Michelis confió en él por encima de Borja en aquel semestre, en donde el colombiano fue suplente y el venezolano titular, y además por tenerlos a ellos dos, de Michelis decidió no buscar un refuerzo que reemplace a Beltrán. Iba a tener una bocanada de aire frío unos días después. En ese fin de año turbulento, el 22 de diciembre exactamente, River salía campeón del Trofeo de Campeones contra Rosario Central 2-0 con goles de Colidio y de Nacho Fernández en un partido que se iba a significar la despedida de Enzo Pérez como jugador de River, un hecho que el hincha jamás le iba a perdonar al entrenador de River, haberse peleado con el último ídolo de la hinchada del Millonario, que se tenía que ir ante la mala relación que tenía con el entrenador. Claramente otra de las marcas imborrables
de De Michelis como entrenador de River la salida de Enzo Pérez. Ese partido también se dio los problemas de Etcheverry en sus declaraciones posteriores al partido, donde dijo que no iba a renovar y que se quería ir del Millonario. En gran parte, alentado por su representante, Etcheverry tomaba esta decisión, pero la verdad que hay que decir que en aquel semestre De Michelis no usó casi nada a los jóvenes que tenían en el plantel, como puede ser Sebastián Boselli y obviamente Claudio Etcheverry, y puso por encima a jugadores como Marcelo Herrera o Nacho Fernández, si se quiere, que estaban teniendo unos niveles muy malos en aquel semestre, y De Michelis decidía ponerlos por encima de los pibes, con lo cual se contradecía con sus declaraciones en su presentación, en donde dijo que iba a tener muy en cuenta a los chicos de la reserva y en cada ocasión que pudo los cedía a préstamo o los dejaba afuera del equipo, poniendo por encima de ellos a jugadores que no estaban en su mejor nivel. En un fin de año movido realmente y olvidable para el Millonario, arrancaba el 2024 con las ilusiones renovadas. Se esperaba una fuerte limpieza del plantel y varios refuerzos a tiempo, era lo que pedían los hinchas. La limpieza fue efectiva. Enzo Pérez se iba a Estudiantes, Emanuel Mamana se iba a Vélez, Jonathan Maidana se retiraba del fútbol, Bruno Zuculini se iba para Racing, Nicolás de la Cruz vendido a Flamengo, Matías Suárez terminaba su contrato y se iba para el Belgrano, Salomón Rondón, como dijimos, se iba de River para el Pachuca, y obviamente en medio de ese mercado de pases se dio la venta de Etcheverry al Manchester City, quien después se quedaría a préstamo durante todo 2024. La limpieza se dio, se esperaban varios refuerzos ya que el hincha cuestionaba el armado del plantel, pero simplemente llegaron Nicolás Fonseca del fútbol uruguayo, quien se había quedado libre 2 veces en el fútbol italiano y en el fútbol uruguayo, quien con 24 años no llegaba a 100 partidos en primera división y nadie lo tenía en el radar. Llegaba de forma increíble al Millonario a cambio de 2.5 millones en un River que arrancaba el año de la peor manera, haciendo una pretemporada horrenda en los Estados Unidos. Por su planificación, River iba a jugar a ciudades con temperaturas bajo cero, a canchas de fútbol americano, con un plantel muy mal armado y con refuerzos tarde, como pueden ser los de Rodrigo Villagra, que llegó a River por más de 10 millones de dólares, y Agustín Santana a cambio de más de 3 millones de dólares con el campeonato empezado. Sí, estos futbolistas no hicieron la pretemporada con River y por ende tardó muchísimo más su adaptación al Millonario, de forma increíble, porque cuando los hinchas pedían refuerzos a tiempo, que este plantel necesitaba limpieza y refuerzos, desde River, con declaraciones por ejemplo de Poncio, decían que el plantel estaba 9 o 10 puntos y de forma desesperada, cuando se dieron cuenta de que no era así, salieron a buscar estos 2 refuerzos sobrepagados y muy tarde. Así todo, el 2024 arrancaba de forma prometedora contra rivales muy menores, es verdad, pero River ganando partidos en el comienzo del año y además con los pibes de las inferiores sumando minutos, como pueden ser Etcheverry, Ian Subiabre, Franco Mastantuono y Agustín Ruberto, estos últimos 3 que hacían su estreno con la camiseta de River, y todo parecía indicar que se iban a quedar en el plantel de primera. Con el correr de los partidos esto no fue así, tan solo Etcheverry se afianzó como titular y estos últimos 3 no tuvieron tantos minutos. El 25 de febrero de aquel año llegaba el primer superclásico contra Boca, 1-1 en el Estadio Monumental, en donde De Michelis, de forma extraña, decidía que Rodrigo Villagra juegue su primer partido como titular solo en la mitad de la cancha y por delante de él todos futbolistas de ataque, lo que demostraba que claramente el plantel estaba pésimamente armado en un superclásico que River tranquilamente podía haber perdido con un Boca que por aquel entonces no estaba de una buena forma. Se venían rendimientos muy bajos a lo largo de ese comienzo de año, pero increíblemente River no perdía el invicto y era uno de los argumentos más fuertes que tenía De Michelis, ya que el juego del equipo era muy malo por aquel entonces. El 13 de marzo de 2024 River jugaba la final de la Supercopa contra Estudiantes, lo que podía ser un antes y un después para De Michelis como técnico. River le ganaba a Estudiantes 2-1 con una formación totalmente inédita, con Craneviter solo de 5, el 4-3-3, los extremos Colidio y Solari, y un equipo totalmente inédito que jugaba una final pésima hasta la entrada de los cambios con Etcheverry, Aliendro y Simón, que le cambiaron la cara al equipo, lo daban vuelta con gol en contra del central de Estudiantes y un zapatazo tremendo de Aliendro que ponía el 2-1 sobre los minutos finales. River supercampeón contra Estudiantes, salvando a De Michelis en la última jugada, porque en aquel entonces ya lo miraban de reojo y perder esa Supercopa
podía ser un golpe durísimo. Seguían buenos resultados y además River debutaba en la Copa Libertadores el 2 de abril de 2024, 2-0 contra Táchira, también en un partido donde River jugó increíblemente mal. El planteo y los cambios del técnico fueron rarísimos, pero con dos goles aislados, uno de carambola de Boselli y otro de mitad de cancha de Fonseca, River ganaba 2-0 y arrancaba con el pie derecho en la Copa y parecía encaminar el año, con buenos resultados y con un De Michelis que parecía haber encontrado el equipo. Todo esto se iba a desmoronar porque a River le tocaba jugar los cuartos de final de la Copa de la Liga contra Boca el 21 de abril en el Superclásico disputado en Córdoba, en donde River perdería 3-2 contra Boca en Córdoba, dando lástima en el segundo tiempo, haciendo un primer tiempo realmente inteligente, ganando 1-0 con el gol de Borja. En la última jugada lo empataba Merentiel, que en el segundo tiempo no se entendió qué es lo que quiso hacer River, que dejó de atacar, le dio la pelota a Boca, cometió los mismos errores del último Superclásico y el Geneise se ponía 3-1 en un abrir y cerrar de ojos, con errores individuales muy marcados de González Pires y Marcelo Herrera, dos jugadores que De Michelis venía bancando durante todo el año a pesar de sus rendimientos realmente muy malos. Significaba la cuarta eliminación de Michelis como técnico de River y una muy pesada como es contra Boca, lo cual iba a significar que se termine la paciencia del hincha. Empezaban los silbidos contra el técnico antes de cada partido en el Estadio Monumental y la imagen del entrenador que cada vez estaba peor. River le iba a ganar 2-1 a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores como visitante, con gol de Mastantuono en una de las últimas jugadas del partido, Mastantuono convirtiéndose en el jugador más joven en hacer un gol en Copa Libertadores, y seguramente en uno de los días más especiales de su vida, De Michelis post partido declaraba que si bien Mastantuono había hecho el gol, había que tener cuidado porque había estado muy errático y había que llevarlo de a poco. Si bien es verdad que el partido de Mastantuono había sido errático, es increíble que el técnico haya elegido esas palabras cuando un chico de 16 años había hecho su primer gol en Copa Libertadores, siendo récord absoluto en una nueva declaración errática y sin sentido. El 7 de mayo de 2024 River jugaba un gran partido contra Nacional de Uruguay, ganaba 2-0, parecía que se venía la goleada e increíblemente el equipo de Martín De Michelis pecheaba contra Nacional, le remontaban un 2-0, 2-2. En un par de minutos el equipo uruguayo empataba el encuentro y de milagro no lo ganaba, lo cual iba a ser otro golpe duro para el técnico de River y otra señal de que su equipo de a poco le soltaba la mano. Ganaba un par de partidos fáciles realmente, parecía que la acomodaba, volvían los aplausos en el Monumental hasta que llegó el 21 de mayo y su quinta eliminación como técnico de River en menos de un año y medio. River empataba en los 90 contra Temperley 1-1 por la Copa Argentina y se iba todo a los penales, en donde perdería 5-4 con un equipo de segunda división. Nuevamente River eliminado de forma temprana de la Copa Argentina, pero en este caso algo inédito, contra Temperley de la segunda división de la Liga Argentina, quien no estaba bien en el momento donde eliminó a River, y encima de todo, previo a los penales, se daba la frase de Michelis en donde le pedía a los jugadores que tengan lenguaje corporal de convencimiento, posiblemente la frase menos futbolera previo a patear unos penales. Claramente el mensaje no le llegó a los futbolistas de River, quienes perdieron la tanda de penales y fueron eliminados por un equipo de segunda división, lo cual era una demostración más de que tanto el plantel como el cuerpo técnico no estaban a la altura y se necesitaba urgente un cambio de aires que no iba a llegar a tiempo. De Michelis decía que en el siguiente partido su equipo iba a demostrar que estaban a la altura y que estaban unidos el plantel y el cuerpo técnico. Nada más alejado de la realidad. River el 25 de mayo, el día del cumpleaños del club, sale a la cancha de Argentinos con una camiseta totalmente negra, faltándole el respeto a la historia de la institución, y perdió 1-0 contra Argentinos, que le pegó un baile tremendo a River en la Paternal, donde River casi no pateó al arco en los 90 minutos y donde claramente el plantel le soltó la mano al técnico. Como si fuera poco, días más tarde, el 13 de junio de 2024, River perdía 2-0 contra Riestra, un equipo totalmente amateur, pero a esta altura ya nada sorprendía, lo que claramente mostraba un fin de ciclo. Se dio algo inédito, ya que De Michelis, como dijimos, en ningún momento le dio importancia a los juveniles, pero
Increíblemente, en ese partido, con un contexto totalmente adverso, terminaron en cancha Mastantuono, Zubiabre, Echeverri y Ruberto por primera vez juntos en todo el año. Ese fue el partido que eligió De Michelis y ese fue el contexto que eligió De Michelis para poner a los 4 pibes más prometedores del último tiempo juntos en cancha por primera vez. De aquel partido se va sin hablar con la prensa Martín De Michelis y aparentemente con una reunión con la comisión directiva. Se especulaba con una posible renuncia o un despido en aquel partido, pero iba a pasar de largo y De Michelis iba a continuar siendo técnico de River. A pesar de los planteos y los cambios ilógicos durante los partidos, de no poner a los pibes, de tener una relación totalmente rota con el hincha y con el plantel, sumado a 5 eliminaciones de copas, la dirigencia decidía mantener a Martín De Michelis en el cargo. Nadie sabía explicar por qué, pero la realidad es que Martín De Michelis seguía siendo el entrenador de River y se iba a llegar al momento que todo el mundo sabía que iba a llegar. Arrancaba el cuarto y último semestre de Martín De Michelis como entrenador de River, junto al cuarto mercado de pases que iba a afrontar como técnico de River. Se daban las salidas de Agustín Palavecino al Necaxa de México, David Martínez se iba al Inter de Miami, Ezequiel Barco se iba al Spartak de Moscú en una venta realmente sorpresiva y Ezequiel Centurión se iba a préstamo a Independiente Rivadavia. Nuevamente se esperaba la limpieza de River que se dio con esta salida de los jugadores y se esperaba que llegue jerarquía y jugadores referentes a la institución. Eso es lo que pedía el hincha y nada más alejado de la realidad. A River llegaba Federico Gattoni a préstamo desde el Sevilla, Franco Carboni a préstamos desde la tercera de Italia, Adam Vareiro proveniente de San Lorenzo por 4.5 millones de dólares, Jeremías Ledesma por 3 millones desde el Cádiz de España y la vuelta de Felipe Peña Viafore, quien estaba a préstamo en Lanús con un nivel superlativo, quien se iba a ganar el puesto de forma increíble, ya que River había reforzado el puesto de volante central con Craneviter, Fonseca y Villagra, gastando casi 20 millones de dólares en aquellos 3 nombres, y quien se iba a hacer cargo y el que mejor terminaría jugando en aquel puesto era un pibe del club como Felipe Peña Viafore. ¿Quién lo hubiera dicho? Nuevamente un plantel mal armado, con falta de referentes y de jerarquía, con sobrepoblación en distintas posiciones y pocos jugadores en otras. Por ejemplo, River tenía 3 laterales izquierdos, 6 centrales derechos, solo un central zurdo, solo un volante mixto, ningún volante zurdo, 5 enganches y 3 centros delanteros. Un equipo rarísimo y un plantel muy mal armado nuevamente. Se vivía un ambiente de poca paciencia en el primer partido de Michelis contra Lanús en el Monumental, ya que todos sabíamos que había que echarlo antes al técnico de River, y se dio un empate 2-2 contra Lanús en el Monumental, donde de milagro entró Borja para empatar el partido 2 veces. En la gente ya no había paciencia y De Michelis después de ese partido declaraba que no jugaron tanto Franco Armani ni Borja como titulares, ya que se estaban adaptando al país y al entrenamiento, ya que habían estado en la Copa América con Argentina y con Colombia respectivamente, lo cual es rarísimo, ya que los jugadores están acostumbrados a viajar y a volver a sus entrenamientos, y De Michelis, sabiendo que tenía cuerda floja, decidió jugar aquel partido contra Lanús sin 2 de sus mejores titulares. El 24 de julio de 2024 River perdería 2-1 con Godoy Cruz. Después de ir ganando con gol de Borja, le harían 2 goles idénticos, por lo cual la paciencia de la dirigencia se agotaba y en decisión conjunta Martín De Michelis dejaba de ser el entrenador de River días después de la derrota contra Godoy Cruz en Mendoza, lo cual dejó muy mal parado no solo al técnico sino a la dirigencia, quien le había brindado la confianza de una pretemporada y de refuerzos, y tan solo 2 partidos después de iniciado el semestre lo terminaría echando al técnico, lo cual era una clara señal de que lo tendrían que haber hecho mucho tiempo antes. Se lo despidió como se debe a Martín De Michelis, a un hombre de la casa, a un jugador que se crió y vivió en River, que salió campeón como entrenador y como jugador, con un Monumental aplaudiendo a Martín De Michelis en su último partido contra Sarmiento, que River ganó 1-0 con gol de tiro libre de Franco Mastantuono. A pesar de todas las broncas, los errores y la diferencia con los hinchas, estos reconocieron el trabajo de Michelis, quien daba un paso al costado y se aplaudía y reconocía a aquel chico surgido de las inferiores de River. Como manda la historia, a los de River hay que cuidarlos. Números de Martín De Michelis como entrenador de River: poco más de año y medio en el cargo, 87 partidos, 52 victorias, 18 empates y 17 derrotas, una efectividad del 66,7% de los puntos obtenidos, 157 goles a favor
y 80 goles en contra, además de 3 títulos como técnico de River, la Liga Argentina 2023, Trofeo de Campeones 2023 contra Rosario Central y Supercopa Argentina 2024 contra Estudiantes de La Plata. Trajo en total 17 jugadores, los que repasamos en este video, gastando cerca de 50 millones de dólares en tan solo un año y medio. Se fueron 19 jugadores de River durante su estadía en el Millonario y lamentablemente tuvo 5 eliminaciones como entrenador de River, una de ellas obviamente contra Boca, la más recordada junto a la de Inter de Porto Alegre en la Copa Libertadores. Números que seguramente sorprendan a más de uno de cómo un entrenador se puede ir de un cargo con estos números. La exigencia de River lo explica. Hace mucho tiempo que el equipo de Martín de Michelis no jugaba bien a pesar de sumar puntos, el off con los periodistas, peleas con los ídolos, no utilizar a los jugadores de inferiores como sí lo demandaban, malos planteos y muy malos cambios durante los partidos, declaraciones post partidos inéditas como las que repasamos en este video, hicieron que, a pesar de ser un técnico con buena efectividad, al hincha de River se le colmara la paciencia y le suelte la mano al entrenador hace ya mucho tiempo. Hasta acá el video de hoy, analizando y repasando todo el ciclo de Martín de Michelis. Si llegaste hasta acá, te espero en los comentarios para ver qué opinás del ciclo de Michelis como técnico de River. Esto es todo de mi parte, nos vemos la próxima.